Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien, junto a sus familias en cada uno de sus hogares. Como siempre les recuerdo, el lavarse las manitos constantemente con agua y con jabón y así también el uso de mascarillas cuando salgan de él. Es responsabilidad de cada uno de nosotros el cuidar nuestra salud en estos tiempos de pandemia. Hoy nos corresponde una clase muy importante que es de cierre de unidad. Es por ello que se les van a presentar todos los contenidos que hemos estado trabajando durante esta unidad y así también las actividades evaluadas que tenían que enviar evidencias a mi correo electrónico. Entonces, desde ahora, coloquen mucha atención y acompáñenme. Como siempre, entonces les dejo las preguntas de activación de conocimientos previos. La primera dice qué trabajamos en la clase anterior y la segunda dice qué estuvimos trabajando durante la unidad número 2. Entonces ustedes mediante los comentarios de YouTube me van a responder estas dos preguntas. Acá les quise dejar los objetivos que hemos trabajado durante esta unidad. Si bien hemos trabajado 4, han sido muy importantes y de mucha información. Es por ello que se los quise dejar acá para que ustedes los vayan conociendo y vayan adquiriendo esto que nosotros trabajamos. Por ejemplo, vimos el de explicar los viajes de exploración de Cristóbal Colón, donde trabajamos los objetivos de estos viajes, los avances tecnológicos, así también las dificultades que los tripulantes tuvieron en estos viajes de exploración. En el objetivo número 2 describimos el proceso de conquista de América y de Chile, principales actores, estuvimos viendo tanto los de América y así también de Chile. En el objetivo 3 analizamos el impacto y las consecuencias que tuvo el proceso de conquista para Europa y para América. Y en el OA4 tuvieron que investigar sobre los efectos de la conquista sobre los pueblos indígenas americanos utilizando fuentes dadas por el docente, que fue el último objetivo de aprendizaje que nosotros estuvimos trabajando esta semana. Bueno, pero para comenzar tenemos que saber que estos viajes de exploración tuvieron un inicio y esto fue en el siglo XV. Bueno, en el siglo XV se pensaba que la Tierra era plana, ¿ya? Ellos no tenían conocimiento de que la Tierra era redonda y habían varios mitos que circulaban, por ejemplo, de que si los hombres iban a descubrir nuevas tierras, se perdían, no regresaban más, entonces a la gente le daba mucho miedo ir en estos viajes de exploración. Los continentes conocidos en ese tiempo solamente era Europa, África y Asia. Nada más que eso. Entonces América quedaba sin ser descubierta. ¿Qué pasó? Tras la caída del Imperio Romano, el Imperio Otomano pasó a tener el control territorial de las rutas comerciales que se tenía en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quería en este caso? El imperio quería buscar nuevas rutas comerciales para seguir comercializando y adquirir beneficios económicos. Y aquí surge un importante actor que fue Cristóbal Colón, que propone la idea de que la Tierra no era plana sino redonda. Bueno, él se presenta primero no a la corona española, sino a los portugueses. ¿Y quién entonces comenzaron los viajes de exploración? En este caso tenemos Portugal, que ellos querían llegar a la India rodeando el sur de África. Esa era su ruta donde ellos querían realizar. Ellos tenían avances en la exploración marítima, entonces por ello comenzaron antes y además también ejercían un fuerte dominio comercial en las costas africanas. Como les dije anteriormente, Cristóbal Colón primero se presentó a ellos, su proyecto fue rechazado. Entonces se dirigió a la corona española. Bueno, al dirigirse a esta corona española, igual se demoró un poco de tiempo en ser aprobado su proyecto, pero una vez que fue aprobado, se crearon las famosas capitulaciones, que daban el inicio a la expedición y que consistían en el reparto de tierras y beneficios que tenía tanto la corona española y así también quien descubría las nuevas tierras. Iban a comenzar estos viajes porque tenían buen avance tecnológico. En ese caso se destacaba la brújula, el portulano, el astrolabio y el cuadrante. Pero así también en estos viajes de exploración hubo dificultades que fueron las inclemencias climáticas, habían marejadas, fuertes lluvias, enfermedades que se fueron dando en los barcos, así también los motines, se robaban entre ellos mismos para alimentarse y la poca comida y el poco descanso que tenían a bordo.
Acá les quise colocar las fechas importantes entonces. El 3 de agosto de 1492 partió de Puerto de Palos las tres carabelas. ¿Cuáles fueron esas tres carabelas? La Pinta, la Niña y la Santa María. El 6 de septiembre de 1492 partió hacia las Indias desde Gomero. Ahí ellos tuvieron una primera parada que fue para abastecerse. Y el 12 de octubre llegaron a las islas de Guaraní, a las cuales Colón bautizó como San Salvador. Y ahí ya se comienza a producir este encuentro entre dos culturas. Como les dije anteriormente, encuentro entre dos culturas. Según la historia, como ha ido evolucionando, al principio se hablaba de descubrimiento. Hoy en día se habla de encuentro entre dos culturas. ¿Por qué no es descubrimiento? Podríamos decir porque no se descubrió algo nuevo. Estos pueblos ya existían en América. Y en el caso del encuentro fue algo casual, porque ellos querían llegar a las Indias, pero llegaron por accidente a América. Bueno, entonces América fue el último continente en ser descubierto por la corona española. Este continente ya se desarrollaban diferentes civilizaciones que se dedicaban a la agrofabería, a la pesca, a la caza y a la recolección. Así también, cuando llegaron los españoles, se dieron cuenta de las diferencias que habían entre estas culturas, por ejemplo, la misma vestimenta, la alimentación, el armamento, la cultura e incluso la religión eran diferentes, ya que las civilizaciones que existían en ese tiempo su religión era politeísta y creían en varios dioses. Bueno, entonces surge aquí la conquista de América, que fue un proceso que duró varios años y que se llevó a cabo sobre un territorio donde habitaban grandes civilizaciones hasta menores civilizaciones. Estas civilizaciones eran los mayas, los incas y los aztecas. Bueno, este proceso estuvo a cargo de empresas privadas, ya que la corona española derivó a estas empresas privadas a través de las capitulaciones, que eran los acuerdos y deberes entre la corona española y el capitán. Se reclamaban entonces nuevas tierras en nombre de la corona y de Dios y la evangelización. Entonces, cada vez que ellos iban descubriendo nuevas tierras, entonces lo declaraban que eran para la corona y así también para Dios, y también tenían que desarrollar la evangelización con cada uno de los habitantes de esas tierras. Hubo mayor facilidad ya que crearon alianzas con grupos de indígenas, la superioridad de la técnica y la propagación de enfermedades. Sabemos entonces que al provocar estas alianzas con ciertos grupos indígenas, esto les fue mucho más fácil entonces lograr estas conquistas. Entonces acá yo les quise colocar estas civilizaciones que fueron muy importantes y que se destacan hasta la actualidad, que fueron los mayas, los aztecas y los incas. En el caso de los mayas fue una civilización más duradera. Ellos estuvieron desde el 2000 a.C. hasta el siglo XVII, se ubicó en Mesoamérica. Ellos tenían entonces ciudades-estados independientes que se relacionaban entre alianzas y conflictos bélicos. También tenían un intercambio cultural y comercial, ya que recordemos que como ellos tenían ciudades-estados, tenían ese intercambio cultural y comercial, y cuando llegaron los españoles comenzó su decadencia y esto facilitó rápidamente su conquista, que fue dentro del 1546 y el 1697. En el caso de los aztecas, bueno, ellos formaron un imperio en el centro y sur de México. Se desarrollaron entre los siglos 14 y 16. Tenían una organización política mediante el Tlatoani, que era el gobernante supremo, considerado una encarnación de los dioses en la tierra. También tuvieron una ciudad muy conocida que fue Tenochtitlán, y que fue centro político, económico y religioso del imperio. Y a la llegada de los españoles, entonces, ellos se encontraban en pleno desarrollo y hubo una decadencia que fue en 1519. Los incas se asentaron en el Valle del Cusco, se desarrollaron durante el siglo XV. Bueno, fue un imperio muy poderoso en el Cusco, que era en el centro político, administrativo y religioso. Quien gobernaba era el Zapa Inca, que era el gobernante supremo, que tenía poder absoluto y era venerado como un dios. Y este cayó bajo el poder español entre el 1532 y 1572.
Entonces, recordar, estas civilizaciones fueron cayendo, ¿por qué? Por las alianzas que se realizaron, ¿ya? La superioridad técnica, vestimenta y armamento, y los aspectos religiosos, ya que ellos creían, por ejemplo, que a la llegada de los dioses sería el fin de una era. El objetivo del proceso de conquista, bueno, ¿por qué querían conquistar ellos? Primero por la adquisición, por un mejor futuro económico y obtención de grandes beneficios, ascender socialmente, ser parte de la nobleza, obtener gloria, reconocimiento y fama de la sociedad donde ellos se desarrollaban y así también evangelizar, en este caso convertir a los indígenas a la religión católica. Principales actores del proceso de conquista, bueno, les dejé los de América y así también de Chile. Hernán Cortés conquistó México, Francisco Pizarro conquistó Perú, Diego de Almagro descubrió Chile y Pedro de Valdivia conquistó Chile. Acá entonces les dejo al final las actividades evaluadas que son de esta unidad número 2. La primera actividad, entonces ustedes tenían que mandar a mi correo electrónico el esquema sobre los viajes de exploración, que tenía que tener ese esquema: principales países, avances tecnológicos, dificultades de navegación, fechas importantes y principales navegantes. Esa era entonces nuestra primera actividad evaluada de esta unidad. Y la segunda actividad, que la comenzamos el día lunes, era un trabajo de investigación con los siguientes temas. Ustedes tenían que elegir uno de estos tres: encuentro entre culturas, consecuencias de la conquista y principales conquistadores de América, y realizar, de acuerdo a esa información, un afiche que debía contener título, eslogan, descripción del tema y una imagen. En el caso de no poder sacar la imagen, ustedes podían dibujar. Y lo otro que les quería mencionar en este video es que este afiche lo pueden realizar tanto en papel, una hoja, o en el cuaderno, o así también lo pueden hacer virtual para todos aquellos los estudiantes que se manejan en estas redes sociales y en lo que es la tecnología, ¿ya? Así que les dejo esas tres formas de hacer este afiche. Y para finalizar nuestra clase del día de hoy, bueno, vamos a responder estas dos preguntas. La primera dice: ¿qué aprendiste durante esta unidad? Y la segunda dice: ¿qué fue lo más difícil de entender? Entonces ustedes, mediante los comentarios de YouTube, me van a responder estas dos preguntas de finalización de unidad número 2. Entonces, recordarles, solamente hemos tenido dos actividades evaluadas durante esta unidad número 2. La primera era de los viajes de exploración y la segunda es sobre el trabajo de investigación, donde se les dieron 3 temas, la cual las pueden realizar en una hoja blanca, en una hoja de cuaderno o así también mediante la tecnología, ¿ya? En una, por ejemplo, fotografía de un PowerPoint. Entonces, estas son las actividades evaluadas y nos vemos en una próxima clase. Chao, niños.